Está con nosotros Matías Riccardi. Matías es el director del documental que se pasó el jueves pasado en el marco del Festival Grava sobre Leopoldo Jacinto Luque, el jugador de la selección argentina, campeón mundial del 78, nacido en Santa Fe, que bueno, hace un rato largo que ya es habitante de nuestra provincia. Si hay algo que me llamó la atención de este documental fue el principio. Uno podría pensar, a ver, si uno es futbolero, hay ciertos personajes de la historia del fútbol argentino que los ubicás por el look, nada más. Por ahí no sabés qué tan buenos eran, pero vos te acordás, Mundial 78, el del bigote grande era Luque. No había forma de no saber que el del bigote grande era Luque. Y sin embargo, lo que me impresionó al principio de la película es la cantidad de personas que no tenían la menor idea de quién era Leopoldo. Bueno, ante todo, buenas tardes a todos los oyentes de esta radio. Y bueno, sí, uno de los disparadores que tuvo la película era justamente trasladarle a los jóvenes, a las generaciones posteriores al Mundial, todos aquellos que hoy rondan los 30 para abajo, digamos, por decir, inclusive 40. Hubo un Mundial que se ganó y hubo una figura, entre tantas, como Leopoldo Luque. Sobre todo por el perfil bajo que tiene él y demás, que si bien para mi gusto era una de las columnas vertebrales del equipo, por todo lo que pasó y por la carrera que han hecho algunos después del Mundial, como Mario Kempes, Filiol, Pasarela, es como que Luque quedó un poco rezagado. Y me llamó la atención cuando salimos a hacer las encuestas, que bueno, obviamente la película está editado, pero siempre desde el guión la idea era simbólicamente hacer en una esquina muy concurrida de Buenos Aires, como es la de la avenida Callao y Santa Fe, en la peatonal de Santa Fe, en la peatonal aquí en Mendoza, y bueno, yo me di un gustito por haber estudiado en la UBA de hacer alguna ascensión universitaria. Y me llevé la sorpresa de que mucha gente grande, o sea, los que dicen Kempes es porque creen que es Kempes. Los que dicen no tengo ni idea, inclusive gente que peina canas, por decirlo de alguna manera, no tienen ni idea. Y si tenés que hacer un análisis estadístico de esa encuesta que hiciste vos, dejando de lado los que eran amigos tuyos y sabían quién podía llegar a ser, sino los que agarraste en neutro en la calle caminando, ¿qué porcentaje lo ubicaba Leopoldo y qué porcentaje no? Bueno, de hecho lo hice, porque cuando llegó el momento de editar, si bien hay que priorizar a veces lo técnico, ¿no? Que se escuche bien el micrófono, que no esté quemada la imagen, que no mire a cámara el personaje, etcétera, etcétera, lo hice. Y yo tenía 52 entrevistados, fuera de los conocidos, y había más o menos un 70% que no tenía ni idea quién era Luque. Miércoles. Un 20% que lo ubicaba y, sí, me suena, y a lo mejor tirándole de, sí, Luque, sí. Bueno, a lo mejor decían Luque, pero no sabían cómo se llamaba. Entonces a nosotros nos venía el pelo porque como la película se llama Leopoldo Jacinto, entonces bueno, José Jacinto, uno dijo Luques, y después había algunos que sí. Hay uno muy particular que dice que es Maradona, si no me equivoco. Sí. Bueno, que siempre hay menos fútbol. Sí, no, estábamos en la puerta de River porque yo quería grabar gente saliendo de River con alguna camiseta o algo y que sea como medio una paradoja, ¿no? Bueno, de hecho la película empieza con una escena de ficción donde hay un chico acá en Mendoza que si bien está guionado, es cierto que no lo conocía Luque. Y después estábamos en River y apareció este personaje que era un piloto colombiano, que estaba de paseo, o sea, iba a River a sacar fotos y a entrar al museo, y lo encaramos y dijo, ¿Maradona? No, y uno dice Gallardo. hay algo peor. Cierto, mirá que son distintos. Sí, no, y dijo Gallardo porque Damaris, mi productora, que era la que hacía la encuesta, dijo, River Plate, ¿no te suena Gallardo? Y bueno, entonces a mí me importa más que la gente se ría cuando pasa eso, que andar pensando y cuando lo vea la película. Y bueno, cuando la vea, y flaco, dijiste Gallardo. ¿Por qué Leopoldo? ¿Por qué elegiste al personaje, no al personaje, sino a Leopoldo Jacinto Luque? Porque uno viendo esa selección, hay muchos jugadores, de hecho, está bien, vos decías muy bien, Kempes, Pasarela, el Tolo Gallego, el Pato Filiol, son claros quiénes son. Uno que sabe un poco de fútbol, conoce esos nombres. ¿Por qué no otro? ¿Por qué no el Guim, por ejemplo? Por decir cualquier ejemplo. Quería hacer algo relacionado con el Mundial 78, porque estaba podrido en cualquier charla futbolística, o así sea un asado, una mesa de café, un día después que jugó River o la selección, ver que gente de mi generación, yo tengo 49 años, dijera justamente esto,
que la copa de la mentira, que la copa manchada con sangre, que la copa que arreglaron los militares, etcétera, etcétera. Y me parecía muy injusto porque, bueno, más allá de que yo tengo una postura que separo lo deportivo de todo lo demás, quería ver si audiovisualmente eso se podía trasladar. Pero no sabía por dónde arrancar, porque contarlo con los goles y con testimonio de periodistas, para eso lo hace algún canal de televisión que lo va a hacer mucho mejor que yo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no contarla desde un personaje? Y la idea original era hacer un corto, porque yo tenía bien presente lo que le había pasado a Leo durante ese mundial, toda su historia personal, su lesión, su vuelta, su épica, digamos, por llamarlo de alguna manera. Leo fue uno de los jugadores ídolos que tuve cuando yo era chico. Entonces, bueno, es como que dije, bueno, ya tengo el personaje como un poco como excusa a contar lo que quiero contar del mundial. Pero cuando me encuentro con Leopoldo en Buenos Aires y me cuenta su historia de vida, todos sus inicios, su llegada tarde al fútbol, la cantidad de obstáculos que tuvo que atravesar, dije, esto es un largometraje, no es un corto de 10, 15 minutos o lo que fuera. Y me enamoré de su historia, me enamoré del personaje, y por eso la película se llama Leopoldo Jacinto, Vida de Campeón, y no Leopoldo Jacinto Luque. Leopoldo Jacinto es Luque. Es como Ubaldo Matilde, o sea, no hay otro Ubaldo Matilde. De hecho, no hay otro Leopoldo Luque. De hecho, no hay otro Leopoldo Jacinto que no sea el papá de Luque. Entonces, dije, bueno, es como una marca registrada y justamente, como mucha gente no lo conoce, y bueno, Leopoldo Jacinto, y vamos a ver qué es. Deduciendo que el que lo conoce sabe que Leopoldo Jacinto es Luque. Y me encantó la historia de él y me jugué a hacer un largometraje y que nos den el subsidio y bueno, y llevarlo a cabo. ¿Costó mucho convencerlo a Leo de prenderse en esto? No, para nada, para nada. Yo me acuerdo no me acuerdo si de Deportivo Maipú o de algún club de acá o de Banco Nación, me dieron el teléfono porque yo no soy periodista y no sabía por dónde arrancar, de conseguirlo. Y lo llamé un viernes a la noche, me acuerdo, y una charla que podía durar 3 minutos o menos, duró como 45, donde le conté el propósito que tenía. Y tuve la suerte, porque si bien Leo viaja a Buenos Aires, esto de que a los 5 días estar en una mesa de café con él allá, y ahí es donde él me dijo, bueno, vamos para adelante, avanzá. Y tuve la suerte de que al día siguiente me permitió hacerle una entrevista, para hacer lo que se llama entrevista de investigación, para sacar la información, que de hecho mucho de ese material está en la película, y como conté el otro día en la sala, 2 horas 15 de entrevista. O sea, yo me conformaba con que me cuente el gol a Francia, qué sintió cuando sonó el silbato en la final, y fueron 2 horas 15, y como contó mucho de la infancia y contó mucho de sus inicios, me sirvió para escribir el guión, porque a lo mejor hay gente que cree que un documental no se escribe guión, y el documental se escribe guión, tanto como en la ficción, con una estructura, etcétera, etcétera, y eso me sirvió para hilvanar algo más o menos potable y poder convencer a la gente del Inca de que acá había una película. ¿Cómo se escribe un guión de un documental? ¿A partir de las declaraciones de las personas? Porque este documental, si bien tiene segmentos de ficción que has filmado vos, hay muchos que uno ve que no tiene nada de ficción, solamente son las personas que están entrevistadas para el documental, donde se van tomando un segmento de lo que cada uno dice, y a veces sí uno se da cuenta que hay una parte guionada que es una voz en off que está atrás guiándote por la columna vertebral de lo que está pasando en ese documental. ¿Vos cómo lo manejabas? Porque un poco lo ficcionaste, pero otro también dependés, ¿no? De lo que te vaya contando Kempes, de lo que te vaya contando Lin, de lo que te contaron Bertoni, y de lo que hablaste con Donofrio. Tuviste que ir utilizando eso para armar tu guión, ¿no? Yo por lo menos soy de la idea de que el documental tiene que estar dividido en escenas, como se divide una ficción, y que en lo posible tenga que tener una estructura dramática similar a lo que es una ficción. Así sea un personaje o así sea un documental temático, porque vos podés a empezar con una hipótesis y tener distintos protagonistas. Para mí, en el documental, son personajes, o sea, Leopoldo, Kempes, Filiol, la hermana, todos son personajes de la misma manera que uno va a ver una ficción. En este caso, yo lo único que tenía era esta entrevista de 2 horas 15 de Luque. Entonces, eso me permitió desgrabar la entrevista. Desgrabar significa pasar a papel la entrevista y poder extraer los distintos fragmentos para que sean lo más reales posible, claro, independientemente de que después lo filmes de nuevo y lo cambies. Pero lo que sí tenía bastante claro era la división, los temas que yo quería tocar en la película. Entonces, cuando yo hice el guión, por ejemplo, llegada de Leopoldo a River. Entonces, escena 45, Leo en el Estadio Monumental nos cuenta sus inicios en River. Ponía textualmente el texto que él me había dicho,
y si no estaba dentro de las 2 horas 15 lo inventaba, digamos, y después ponía, por ejemplo, Ubaldo Filiol, bueno, Pasarela, que después no estuvo en la película, etcétera, etcétera, hacen un comentario respecto a él. Y lo mismo con alguna situación del Mundial. O sea, yo no tenía los testimonios de Kempes, de Holguín, de Bertoni, pero sí sabía que los quería. Lo mismo los periodistas. Bueno, Macaya Márquez habla de las virtudes de Luque. No sabía lo que me iba a decir Macaya Márquez. Claro. Eso después, ahora en el momento que después ya tenés las entrevistas, eso ya después se decide en montaje. Bien. Qué pedacitos de cada entrevista mantiene el hilo narrativo en la historia. Pero en el montaje vos tenés que estar involucrado para que no se pierda la idea de lo que vos querés contar, ¿no? Por supuesto. A ver, que el montajista es otra persona, ¿no? En realidad, en el cine, el primer espectador de la película es el montajista. Para mi gusto es el rol más lindo. A mí me encanta el montaje y tengo la suerte en esta película de haberla editado con uno de los mejores montajistas de la Argentina. Entonces, yo cubrí el doble rol, digamos, de ser también su asistente. Entonces, yo tuve todo el tiempo contacto con el material y el montajista es un empleado, por llamarlo de alguna manera, del director. Lo que pasa es que cuanta más confianza tengas con el editor, más puede aportar, más se termina de armar. Y sí, obviamente, es más, había momentos que vos hacías un primer corte y había cosas que faltaban, entonces había que volver a grabar, aunque sea en off, porque no podía venirme a Mendoza a grabar de nuevo algo, claro. O buscar en las entrevistas, Bertoni habla del segundo gol contra Hungría, que no estaba puesto, y sí, dice algo, ¡pum!, lo metes en el montaje. El documental dura 2 horas. Sí, 1 hora y 50, pero bueno, sí, redondeamos 2 horas. ¿Cuántas horas hay de laburo atrás de esas 2 horas? De jornadas de filmación fueron, entre entrevistas y demás, fueron casi 20 jornadas. Después es la visualización del material de archivo. Hay cosas que son incontables, porque vos en ficción, no tuve la suerte todavía de hacer una película de ficción, pero quizás como más fácil de controlar. Acá hay todo justamente te decía del montajista que es amigo mío y él nos cobró lo que pudo calcular porque empezaste a las 10 de la mañana y terminaste a las 6 de la tarde. Claro. Para el tiempo que le dedicas a visualizar algo entero, volver a ver una entrevista, buscar archivo para decir esto me puede servir, esto no, o esto me puede servir pero está en mala calidad, esto no es tan buena calidad pero anda mejor que lo... Es incontable, pero llevo mucho tiempo. Sobre todo por esto que te decía de que yo al haber sido asistente de edición he trabajado mucho en mi casa y ese tiempo no lo controlé porque lo hice cuando podía. Yo te estoy diciendo las horas que estuve a la par sentado del montajista, pero yo en mi casa haciéndolo y qué sé yo. Está claro que una persona no hace una película, como decías vos, tenías un montajista. Y también tenés gente acá en Mendoza que estaba trabajando con vos, ¿no? Exactamente. Como conté el otro día en la sala, esto no alcanzaba con decirle a Leo, vamos a hacer una película y que él diga, bueno, dale, hagámosla. O sea, yo entre las tareas que hago soy camarógrafo y soy editor también. Entonces, bueno, una vez que Leo me dio el ok para ganar tiempo y teniéndome fe de que nos iba a ir bien con el Inca, hice varias entrevistas a Macaya Márquez, a Filiol, a Holguín, a Bertoni. Todas esas entrevistas las hice sin saber todavía si íbamos a contar con los recursos. Pero tuve la inmensa suerte de conocer una persona que vive acá, que se llama Chino Flores, que es productor, realizador, hace el color de la película. Bueno, como yo le digo, es un capo acá en Mendoza. Y bueno, él estuvo a la par mía en forma totalmente desinteresada, ayudándome. O sea, uno cuando lee los requisitos que tenés que tener para hacer una película, es peor que ir a pedir un crédito a un banco. O sea, es una carpeta. Y bueno, y si no hubiera tenido la ayuda, porque te piden plan financiero, plan económico, todo. Guión, etcétera, etcétera. Y bueno, él me ayudó y una vez que nos dieron el subsidio, confié en él. Como se filmaron 10 días aquí en Mendoza, necesitábamos una jefa de producción, necesitábamos un asistente de dirección, sonido, y bueno, sí me trajimos de Buenos Aires solamente a mi director de fotografía y su asistente, porque también son gente amiga y necesitaba un poco apoyarme en ellos. Entonces fueron las únicas personas que vinieron, pero gran parte del equipo fue de acá de Mendoza. También estaba Damaris metida en... Damaris. Sí, claro, Damaris Rendón, que también es otra, ahora ahí está full en el Festival de Grava, creo que tiene 25 películas ahí que formó parte.
No, ella arrancó como jefa de producción, viajó a Santa Fe desde aquí con Leo para grabar empezamos filmando en Santa Fe nosotros, justamente por un tema de, bueno, la economía de nuestro país, a anticiparnos un poco a los costos, entonces apenas cobramos plata a Santa Fe. Bien. Y después en Mendoza, bueno, a los 6 meses. Y Damaris hizo la jefatura de producción, por llamarlo de alguna manera, en rodaje, pero después quedó ligada al proyecto haciendo coproducción, y hoy es coproductora. Entonces estamos también buscando recursos como para, bueno, ahora cuando estrenemos poder hacer todo un recorrido que creemos la película se merece, por lo menos en los lugares que a priori creemos que pueda funcionar, como por ejemplo Mendoza. Ahora bien, vamos a hablar un poco de fútbol. ¿Tenés ganas? Sí, claro. Sos hincha de River, claramente. Sí. Esa parte no hace falta que la explique yo. Pero vos me decías que esto nace a partir de esa charla con amigos que todos hemos tenido. Por ahí mi generación, para ser exacto, yo nací a 6 meses de que empezara el Mundial. Tenía 6 meses cuando Leopoldo la para y le pega y le hace el gol a Francia. Pero vos decías, esta selección está manchada por, o muchos creen que está manchada con sangre, que es un campeonato que estaba arreglado por los militares. Yo a eso les digo, normalmente, si ustedes creen eso, se ve que había los jugadores de Holanda no le habían avisado, por ejemplo, que estaba todo arreglado, porque, para los que no saben, faltando minutos, menos de un minuto para que terminara el partido, la final del Campeonato del Mundo, pega una pelota en el palo. Los holandeses nos revientan el palo y hubiese sido el 2-1 y se acabó el Mundial. Pero, ¿por qué crees que existe esa imagen de esta selección? Cuando la realidad es que, si uno se pone a pensar, los jugadores no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo. Bueno, creo que lo dice Oscar Ortiz mejor que yo en la película. Somos así los argentinos. Por eso estamos así. O sea, no hay nada que nos venga bien. O sea, a ver, yo puedo entender que las generaciones posteriores, o sea, a mí viene un chico, una chica de 20 años, como me han dicho, me dicen, pero viste meterte en ese tema, como dijiste recién, la copa manchada con sangre, ¿verdad? Y bueno, no tiene información, no sabe, se dejó llevar por lo que le dijeron, etcétera, etcétera. Pero a mí me molesta la gente de 40 para arriba, o de 50 para arriba, porque vivió el Mundial, lo festejó, etcétera, etcétera, y hoy por hoy vaya a saber por qué, porque bueno, ahí es un mismo lodo todo manoseado, como dice el tango, porque está Bilardo diciendo que no, ese Mundial lo ganaron los militares, hay mucho periodismo que estuvo en contra de la selección del 78 y como después ganó, quedó ahí manchado. Específicamente, como dice Alejandro Fabri en la película, es una mancha que tiene el equipo del 78 en el partido con Perú. Yo obviamente tengo una postura y trato de explicarla en la película. Yo cuando se crean estas charlas futboleras, les digo, miren, yo tengo en mi casa los 7 DVDs con los 7 partidos completos. Véanlo y analicen. Entonces cuando Oblitas y Muniante pegan 2 tiros en los palos a los primeros 10 minutos del partido con Perú, está bien, uno puede decir, se ponía Perú 1-0 y después Argentina le hacía 8. Bueno, puede ser. Es el famoso nunca lo sabremos. Claro. Pero el partido con Brasil, el Pato Filiol tapa 3 mano a mano que están en la película. Lo de Holanda a los 5 minutos cabecea Han y la pelota pasa rozando el poste. Entonces, cuando entras en ese detalle te dicen, bueno, el de Perú. Bueno, qué sé yo, el de Perú. Hay unos libros escritos, hay entrevistas, hay peruanos que se desdijeron, que primero dijeron que sí, que después dijeron que no. Yo, repito, tengo mi postura, me lo han contado los mismos jugadores. Uno podrá decir, ¿qué te van a decir? Pero bueno, yo me remito al hecho. Para mí fue terrible lo que pasó en el país. Claramente lo dice el Pato Filiol, de que fue algo que usaron los militares para después seguir con su plan macabro. Pero deportivamente para mí es innegable. Sí, hay una gran diferencia entre lo que ocurre deportivamente y el uso político que se le dio después. Exacto. A este mérito, ¿no? Porque el mérito fue deportivo, pero se termina convirtiendo en una bandera de batalla de los que estaban en el gobierno de turno, ¿no? Correcto, sí. A ver, yo tenía 8 años, no me voy a hacer el que sabía lo que pasaba. O sea, para mí Videla era el presidente, el excelentísimo señor, porque era lo que escuchábamos en las cadenas. Por supuesto, recién con la llegada de la democracia, que aún tenía 13 años, era un niño, también es como que...
Y me parece que mucha gente de mi generación se fue despertando a eso. No sabíamos lo desaparecido, nada. Uno dirá, bueno, vos sí tenías 8 años y después 13, pero ¿y los futbolistas? Los futbolistas tenían 10 años más que yo. Leopoldo Luque tenía 29 años. A ver, tampoco vamos a decir que como estuvieron 4 meses concentrados no sabían nada. Obviamente no había redes sociales, no había... Pero bueno, yo creo que era muy poca la gente que, no lo digo yo, sino por lo que me han contado, que tenía información de lo que realmente estaba pasando. Yo me tengo que guiar repito, por lo que me dijeron ellos, y el equipo estaba muy concentrado en el objetivo del campeonato. Y muchos jugadores, como por ejemplo Luque, sabían que iba a ser su única oportunidad. A lo mejor Mario Kempes había jugado el 74, de hecho después jugó el 82, Pasarela también después siguió. Pero a mí, por lo que dice el protagonista de nuestra película, y yo no veía la hora que llegara el 2 de junio para debutar y jugar el Mundial. Después, bueno, obviamente, empezó a relucir lo que lamentablemente estaba pasando, y creo que no debe haber persona hoy en la Argentina que no solamente que repudie eso, sino que diga, mirá cómo lo utilizaron, como decís vos, porque, a ver, que le vino al pelo. Obvio. Pero bueno, yo me quiero quedar en la parte deportiva, sin por ello omitir lo otro, y trato de contar en la película con los hechos. O sea, no hay nada, vos que sos futbolero y conocés, no hay un gol que no puse porque, mirá, muy obvio que se lo comió Quiroga, el arquero de Perú. O esto no lo voy a poner porque delata que yo puse todo, o sea, lo que considero que tiene que estar. Algunos saldrán diciendo, mirá, no marcaba ese peruano. Bueno, y por eso digo, no intento bajar línea, trato de manejarme con testimonio de los protagonistas, con testimonio de los periodistas y con las imágenes. Después cada uno que saque sus conclusiones. No quiero que la gente salga al cine con la banderita como estábamos todos diciendo, Argentina, y el que sigue pensando lo mismo lo respeto. Claro. Me llamó la atención, vi en la película a algunos nombres importantes de esa selección. Estuvo Mario Alberto Kempes, está el Pato Filiol, está Bertoni. Después nombres que mi opinión es que hay muchos de esos jugadores que no han pasado a la historia con el reconocimiento que se merecen, incluido Leopoldo. Me parece que Leopoldo no tuvo el reconocimiento hasta hace poco, estos jugadores que se merecían. Y hay algunos que realmente a mi viejo me preguntaba, ¿este jugó? Pero... Sí, yo escuchaba en el cine, ¿y quién es? En la parte de la premiación, es Valencia, y Luis Galván, Villa, algunos no se acuerdan. Bueno, Luis Galván fue el mejor jugador de la final, o sea, lo aclaro para que algún oyente no sepa quién es, porque vive todavía, no como Rubén Galván, que lamentablemente murió y no jugó ningún partido. Luis Galván fue la figura de esa final, le puso un 10 todos los diarios, además de Filiol, Pasarela y Kempe, 10 Luis Galván, y algunos diarios hasta Holguín le pusieron un 10. Ahora bien, hay ciertos nombres que uno relaciona sí o sí con ese equipo que no están. Mi pregunta es, sin dar nombres, y si lo querés dar adelante, acá no hay problema, le sacamos el cuero a cualquiera. No están porque no quisieron, no están porque no se pudo, no están porque estaban en otro lugar del mundo y era imposible. Bueno, Mario Kempes estaba en Estados Unidos y me mandó el material a través de la plataforma del canal con el que trabaja, y tuve una charla como de 2 horas por teléfono, y es más, su asistente me llamó para decirme, ¿qué te parece este plano? Y me mandó el fotograma congelado en el celular, y es una entrevista de 45 minutos. O sea, que estén fuera del país... No era una excusa. No era una excusa. No, yo lo que le pregunté a Leo el día que lo conocí era quiénes quería que estén en la película, más allá de si eran amigos o no. Entonces, bueno, sí me pidió que sus mejores amigos, que eran el Flaco Holguín, el Pato, el compañero de pieza, ¿no? El compañero de pieza, claro, sí, y a partir de hoy, cada vez que Leo viene a Buenos Aires me junto a comer con ellos, y Holguín es un fenómeno. Y bueno, y el Pato, que yo me compraba el buzo verde del Pato o sea, que me haya dicho el Pato, el mejor arquero del fútbol argentino. Me daban ganas de decirle, mira, Leo, si no querés lo voy a poner igual. Ya. Y bueno, y Mario Kempes, que de hecho vivió en Mendoza un tiempo con él. Mi idea era que estuviera Daniel Pasarela, y mi idea era que estuvieran Bertoni y Ortiz, que eran los que compartieron con él la delantera. Pero tampoco quería llenar tantos jugadores, porque siempre tuve claro que no quería que fuera el documental de tal canal, homenaje, todo. Pues yo, si hubiera sido por mí, me hubiera encantado entrevistar a Ardiles, me hubiera encantado entrevistar a Luis Galván. Pero bueno, traté como de... En más, me dio como que después dije, no serán muchos, y eso también fue un laburito de montaje. Me hubiera encantado poner un poco más a Ortiz, por ejemplo, que dice algo. Pero bueno, es como que ahí tenés que economizar. Daniel Pasarela, yo no tengo compromiso con nadie.
que directamente me dijo que sí delante de Leopoldo, en un evento que hubo en Buenos Aires, me dijo que sí, que lo llamé varias veces, me hacía acordar cuando llamaba a una chica que me gustaba y no me daba bola, y me atendía la hermana, o se hacía pasar ella por la hermana, y no. Y a Leo, bueno, le molestó, o sea, no me arruina la película, me parece, bueno, no sé, vos la viste, pero llama la atención porque era el capitán. De hecho, tampoco fue al Senado, al evento ese, que a mí me vino al pelo que no vaya, porque Leo tomó la posta como... Leo era el subcapitán, para aquellos que no lo saben. Aquel que le llame la atención porque no está Pasarela es porque no quiso aparecer. Me hubiera gustado que directamente diga no, o cobro por estar. Claro que nadie me pidió un peso de los que están. Y Leo, como es un tipo muy sencillo y muy humilde... Él va por el lado de Holguín, por el lado de Luis Galván, que de hecho trabajó con él en Santiago del Estero, por el lado de Mario Kempe, que es una mega estrella, para mí después de Maradona, el jugador más, o a la par de Maradona. Y que tiene una humildad importante, Mario. Para mí es Kempes y Maradona en el mismo nivel, a nivel selección argentina, en mundiales. Bueno, a mí me encanta cómo juega Holguín, pero para el público, Kempes y Filiol, entre comillas, garpan. Entonces, si encima son amigos de Leo y testimonian cómo lo hicieron, no puedo pedir más nada, ¿no? El Flaco, lo último que te quería preguntar. Bueno, estaba hablando de Menotti, obviamente. Bueno, Flaco Menotti, me costó un año encontrarlo. Sí, es complicado el Flaco. Sí, pero a mí lo que me llamaba la atención era que dije, bueno, si fuera un personaje que está como no aparece y demás, pero no, yo me daba bronca porque aparecía en todos los noticieros, cada vez que jugaba Argentina, en el Mundial de Rusia, bueno, todo. Y llegué a hablar con él. Concretamos una cita, le dijo a Leopoldo inclusive, sí, que me llame, me citó a la hora que quedamos y me dejó plantado, directamente me dejó plantado. Yo fui con un camarógrafo, ya estábamos con el montaje casi terminado, yo ya sabía inclusive qué cosas preguntarle, primero para no demorarlo y segundo para no complicar el montaje. Había cosido, de hecho me preguntó, le dije, mire César, más de media hora, 40 minutos, después va a depender de lo que te quieras, si cada respuesta me da 45 minutos, la entrevista va a durar 5 horas. Claro. Y me dejó colgado, y lo que más me molestó fueron dos cosas. Primero, que no me contestó el llamado ni siquiera de la puerta de la casa, de la oficina, que el encargado me haya dicho, se fue, no, los estuvo esperando. ¿Cómo se estuvo esperando? Si es la hora que quedamos. No, se estuvo esperando, se fue, no me contestó nunca. Y hoy, si hay algo que no es como en nuestra época, era el teléfono y chau, acá, WhatsApp, mensaje. Pero me dolió por Leo, porque vos que viste la película, cuando termina el partido con Hungría, saluda, Menotti tenía la costumbre de ponerse en la boca del túnel y saludaba a todos los jugadores, ganamos o perdieran, y al único que le da un beso y un abrazo es a Leo. En la película hay 2 o 3, pero yo vi la secuencia completa. Y en más de un partido. Y he escuchado entrevistas y he leído y he visto y siempre hablando maravillas. Y me dolió por él, porque yo sé que Leo le hubiera gustado que esté. No sé si en la película ahora con el diario del lunes haría falta, porque Leo es un gran narrador. Entonces me parece que dijo Menotti tal cosa y es creíble. Entonces yo creo que nadie va a decir, mirá lo que dice que le dijo Menotti. A mí me resulta verosímil, pero qué sé yo, por lo menos como figura, ¿no? Claro. Y que diga, aunque sea Leo un gran jugador, punto, un testimonio. Pero bueno, me dejó colgado y como yo digo, o sea, Menotti, nadie va a discutir su carrera, pero a mí me faltó respeto como persona y yo se lo dije en un WhatsApp que ni sé si leyó. Digo, todo el respeto que usted me merece como director técnico y como figura, no me lo merece como persona, porque yo soy tan ser humano como usted. Yo me tomé el tiempo, fui, me dejó colgado, ni siquiera me contestó el teléfono. Bueno, la película se hizo igual y confío que va a tener un buen recorrido, con o sin Menotti, con o sin Pasarela, con la gente que quiso estar. La última, a partir de todo lo que filmaste, todo lo que leíste, todo lo que viste, todo lo que escuchaste, ¿quién es Leopoldo Jacinto para vos? Bueno, primero a nivel futbolístico, un extraordinario centrodelantero, y como ser humano, bueno, una persona excepcional, humilde, que me abrió su vida, su corazón, una gran persona, me considero un amigo de él. Para mí, que yo iba a la platea Belgrano Baja a ver los goles de River en la década del 70 y tener el póster de la selección en mi habitación, y hoy por hoy, como anoche, ir a la casa y compartir con él y su familia unas empanadas y un vino, para mí es, bueno, ya haber hecho la película, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy eternamente agradecido porque él me hizo cumplir un sueño. O sea, siempre de chico quise hacer una película
y más con un tema así que me gustara, y es un sueño hecho realidad. Pero como dije el otro día y como dijo mi ídolo Marcelo Gallardo, vamos por más. Matías, mil gracias por este ratito que has tenido para charlar con nosotros. A todos ustedes. Ojalá la película ande muy bien. La verdad que la vi el otro día, la vi con gente a la que no le interesa el fútbol y se quedó reenganchada con la película. Algunos de ellos habían vivido el Mundial y obviamente apunta a la emoción para esta gente, y para las generaciones más jóvenes es enterarnos de la vida de lo que para mí era un gran jugador. Y tengo el gusto de, no voy a decir amigo porque no tengo una relación de amigo con él, sino de conocerlo profesionalmente, y un gran ser humano también. Entonces yo sé que hoy tenía un compromiso ineludible laboral que no podía venir. Pronto lo voy a tener sentado acá, como ya lo he tenido en otra oportunidad, pero bueno, felicitaciones, está muy bueno el documental y ojalá que ande muy pero muy bien. Bueno, perfecto, los vamos a mantener al tanto cuando lo estrenemos en Mendoza, porque esto fue una muestra, como bien explicaste, y la idea es que mínimamente 1 o 2 semanas esté. Y bueno, y la gente que no pudo ir o que no se enteró y le interese, me encantaría que lo vayan a ver. Con nosotros Matías Ricardi, es el director de Leopoldo Jacinto, historia de un Vida de campeón. Vida de campeón, ahí está. Leopoldo Jacinto, Vida de campeón, el documental que habla sobre Leopoldo Jacinto Luque. Tanda, música y volvemos en MDZ Social Club.